Hola, bienvenidos a la charla de Solving Puzzles with Constraint Programming, ¿vale? Mi nombre es, bueno, primero vamos con las presentaciones. Mi nombre es Adrián Arroyo Calle. Estoy trabajando aquí en Telefónica desde el año 2019, en que entré como becario. Aparte, bueno, pues también mis ratos libres, tengo una página web que, bueno, creo que es bastante interesante, si os podéis pasar. Y la parte más importante de esa página es la parte del blog, en la que suelo comentar problemas y puzzles como los que vamos a ver en esta charla, ¿vale? Aparte de todo eso, pues bueno, en estos puzzles yo los voy a resolver, los vamos a resolver en Prolog. Soy contributor de Scalars Prolog, el cual es un sistema Prolog open source, moderno, escrito en Rust y compatible, o intenta ser compatible con el estándar ISO Prolog del año 95. Vale, ¿a qué hemos venido a esta charla? Bueno, vamos a resolver puzzles y vamos a ayudarnos de los ordenadores, que para eso los tenemos, ¿no? No están para ser pisapapeles. Y todo ello lo vamos a hacer sin escribir un algoritmo. Esta es la parte diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, pues porque vamos a enunciar los problemas o modelar los problemas de una forma declarativa. Vamos a simplemente escribir en un lenguaje formal, eso sí, los problemas, los enunciados que nosotros recibimos y vamos a ver cómo luego le podemos pasar esos problemas que hemos modelado a un solver que se va a encargar de resolver por nosotros esos problemas, ¿vale? El solver está preparado para resolver problemas, pero hasta cierto punto es genérico, es decir, nosotros le podemos pasar problemas de muchos diferentes tipos y los va a saber resolver igual, ¿vale? Esta área de investigación, ¿vale?, en la que nosotros enunciamos un problema de forma declarativa, simplemente escribimos variables, restricciones, etcétera, y dejamos que un algoritmo suficientemente genérico lo resuelva, se llama Constraint Satisfaction Problem, ¿vale? Y existen varias formas de abordarlo. Como el título de la charla, vamos a centrarnos en Constraint Programming, que es una forma de abordarlo, ¿vale? Pero no quería dejar en el tintero otras formas, así que también vamos a comentar otras dos técnicas que, bueno, son interesantes, aunque, en mi opinión, bueno, pueden ser menos flexibles, quizá menos interesantes, que son SAT y MIP, las veremos también. Vale, ya empezamos con el primer puzzle. Este puzzle es el del Send More Money, ¿vale? Entonces, este es el típico problema que pasan por ahí en las cadenas de WhatsApp o de Facebook, ¿no? De que tienes que sustituir esas letras por un número y que la ecuación tenga sentido. En este caso es simplemente una suma, ¿no? Entonces, cada letra tendríamos que sustituirla por un dígito entre 0 y 9 y la suma tiene que ser cierta, ¿vale? Este es un problema en el que podemos aplicar estas técnicas. Podemos modelarlo simplemente por sus restricciones y luego podemos preguntar al solver cuál es la solución, o soluciones, si hubiese varias. En este caso, os voy a poner el ejemplo de cómo se hace en Scalars Prolog. Es muy sencillo, pero aún así, si tenéis dudas, pues podríais, si veis que estáis muy perdidos, pues me decís. En general, cualquier resolución de puzzles o problemas que queramos usar estas técnicas, tenemos que tener 4 pasos, tenemos que dar 4 pasos. Primero, identificar las variables del problema, ¿vale? Es decir, todos aquellos datos que realmente no sabemos pueden formar parte de la solución o ser datos que nos lleven a la solución, aunque no sea la solución directamente. Todos esos van a ser variables. Además, tenemos que identificar correctamente sus dominios, es decir, entre qué rango de valores esas variables tienen sentido dentro de nuestro problema. Esto, sobre todo en Constraint Programming, es muy importante. Luego tendremos que añadir las restricciones, ¿vale? Aquí es donde normalmente en la mayoría de problemas nos vamos a centrar más, en añadir esas restricciones, que son las que realmente nos van a permitir, bueno, pues modelar el problema como nosotros queremos. Luego elegiríamos una estrategia de ejecución
de las cuales hay varias, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Y por último, pues ya tendríamos el resultado. Lo que tendríamos que hacer sería imprimirlo de alguna forma bonita o ver qué hacemos con ese resultado, ¿vale? Vale, este es el primer código que os quiero enseñar, que es la resolución de nuestro problema del Send More Money. Está en Scryer Prolog, de hecho lo podríais coger y ejecutar y funcionaría. Lo primero que, en este caso, vamos a usar una librería, que es CLPZ, ¿vale? La vamos a usar en esta charla más ocasiones. Es la librería de Constraint Programming de Scryer Prolog. Y lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es identificar las variables. En este caso, las variables son muy claras. Las variables son las soluciones que queremos. En este caso, necesitamos una variable por cada letra distinta que tenemos en nuestro problema, ¿no? Cada letra es una variable. Y además todas las metemos dentro de una lista que voy a llamar vars para luego, bueno, es mucho mejor tenerlas dentro de una lista. Por lo siguiente, porque luego les voy a decir que todas esas variables están dentro del dominio entre 0 y 9, es decir, lo que habíamos dicho antes, los dígitos. Segundo paso, aplicar restricciones. En este caso vamos a aplicar una restricción que se llama allDifferent, que nos dice que dentro de esa lista, que recordemos es esta de aquí, todos los elementos tienen que tener un valor diferente, es decir, no puede haber dos letras que tengan el mismo dígito, ¿vale? Cada una tiene que ser diferente. Después simplemente hacemos la ecuación como tal, es decir, si los dígitos estaban en una posición, multiplicamos por 1000, si estaban en otra posición por 100, por 10, la unidad, etc. Y en este caso introducimos un operador que es muy importante, que es este de aquí, que es almohadilla igual, que básicamente es la restricción de igualdad. Nosotros queremos decir que lo que esté calculado en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que esté calculado en el lado derecho, ¿vale? Además, introducimos otras dos restricciones que vienen a ser lo mismo que esta, pero la negación, para que tanto los números tengan las cifras que tienen, es decir, que no empiecen por 0, ¿vale? De hecho, si no metemos esto, pueden salir más soluciones. Por último, elegimos la estrategia de ejecución. En este lado no la elegimos, he puesto la de por defecto, que es llamar a label. Y finalmente nos dará el resultado. Es decir, nos ha dicho pues, que S es igual a 9, es igual a 5, N es igual a 6, D es igual a 7, etc. ¿Vale? Hemos resuelto ya nuestro primer puzzle con Constraint Programming, ¿vale? Como os he dicho, dentro de este área de la Constraint Satisfaction Problem, Constraint Programming es una manera de hacerlo. Constraint Programming se basa primero en partir de unos dominios y después aplicar propagación de restricciones para intentar reducir esos dominios válidos a lo más pequeño posible, ¿vale? En este problema, bueno, no se ve tan claro. El caso es que podemos llegar simplemente aplicando propagación de restricciones a tener dominios dentro de esas variables en los que solo un valor es válido. Entonces ya tendríamos la solución. Si los tenemos en todos, ya tendríamos la solución. Eso no suele pasar. Normalmente tenemos que hacer la llamada label, que lo que nos va a iniciar es una estrategia de búsqueda, ¿vale? Va a ir ya probando realmente con números a ver si esos valores, vale, pues este sí, este aquí no me puede ser porque más adelante esto me falla la restricción, etc. Otra técnica de hacerlo es pasarlo al problema de la, a ver si me sale bien, satisfacibilidad booleana. ¿Vale? Es un problema en el cual trabajamos con variables booleanas, es decir, solo ceros y unos. Y básicamente hacemos un mapeo al problema del 3SAT, que es un problema NP duro, y en el que realmente podemos mapear un montón de problemas que no son el 3SAT puramente. ¿Vale? Hay algoritmos muy potentes de estas técnicas, lo veremos más adelante. Y luego también otra técnica que podemos utilizar dentro del ámbito del Constraint Satisfaction Problem es MIP, Mixed Integer Programming, que lo vamos a usar principalmente cuando nuestra solución, lo que queremos es buscar una optimización, ¿vale? No queremos buscar una solución factible. Encontrar una solución factible que cumpla las restricciones es fácil, pero queremos encontrar algo que además de ser factible sea óptimo. Vamos a seguir con CLPZ. El buscaminas. Bueno, este problema, este puzzle, es lo que tenéis ahí, es un tablero
en el cual tenemos unas casillas que no sabemos lo que hay, puede haber una mina debajo o no, y luego tenemos unas casillas descubiertas ya en las que nos dice un número, y en ese número pues nos va poniendo cuántas minas hay en las casillas de alrededor, ¿vale? Si habéis jugado al buscaminas de Windows, bueno, es parecido, lo único que aquí ya empezamos con unas casillas descubiertas desde el principio. Justo las mínimas para poder resolver todo el tablero. Entonces, ¿cómo resolver este puzzle? La idea es bastante fácil. Vamos a tener dos tableros en nuestro programa. Un tablero que tenga la información inicial de que nos dan el enunciado y otro tablero que vamos a construir lleno de variables y donde vamos a intentar decir que algo contiene una celda contiene una mina, entonces pondremos un 1, o que no contiene una mina, entonces pondremos un 0. Bueno, aquí no quiero alargarme mucho, básicamente sería añadir el tablero. En este caso he usado la letra C para denotar que una casilla está oculta y un número para decir que una casilla está desoculta y podemos ver el número. Aquí creo, del mismo tamaño que el tablero, creo una lista de minas, ¿vale? De todo lleno de variables. Y aquí, esto ya lo hemos visto, le asigno el dominio entre 0 y 1. Luego le añadiría las restricciones, que esto lo voy a hacer en otra diapositiva, y luego haríamos la llamada a la estrategia, a la ejecución, ¿no? A la búsqueda, al label. ¿Vale? Realmente lo importante está aquí, ¿vale? Cuando nosotros añadimos una restricción, vamos a ir atravesando paso a paso cada casilla del tablero. Y por cada casilla del tablero, si vemos que no es C, que es la primera línea, si vemos que es una casilla que contiene un número, pues lo primero que sabemos es que esa casilla ya no es una mina, entonces le ponemos un 0. Y lo segundo que tenemos que hacer es investigar en los vecinos de alrededor, y los vecinos de alrededor pues nos va a dar otras variables, las variables que tenemos alrededor de la que estamos inspeccionando. Cuando tenemos las de alrededor, decimos, vale, el número de tablero, el número de la celda que yo tenía, tiene que ser igual a la suma de todas las minas que había alrededor, ¿vale? Y esas son las dos únicas restricciones. En este caso, se ejecutan de forma recursiva para tenerlas para toda la información que nos da el tablero. Y el resto de casillas simplemente las pasamos. Es decir, cuando es una casilla oculta no podemos sacar información, vamos a la siguiente y cuando se acaban las casillas no hay que añadir más. Y esto, bueno, es una predicado auxiliar. Y aquí algunos os podréis haber dado cuenta de que este problema os lo he metido aquí, pero realmente todas las variables son ceros o unos. Y antes os he hablado de que existía otra cosa que se llamaba el SAT, que lo podíamos hacer con variables que fuesen booleanas. En este caso podríamos tenerlas, ¿no? Pues sí, lo cierto es que sí. Así que vamos a intentar luego hacer este buscaminas también usando SAT, ¿vale? Sobre diferencias entre Constraint Programming y SAT. Hay algunos sistemas que nos hacen la traducción de Constraint Programming a SAT de forma automática, de una forma más o menos correcta, ¿vale? Como PiCat o bProlog. Dentro del mundo SAT tenemos solvers SAT muy buenos, que son muy rápidos, muy eficientes. Hay competiciones para ver quién hace el solver de SAT más rápido, ¿vale? Las grandes compañías también tienen sus solvers. Quizá el más interesante de los que hay aquí es el Z3 de Microsoft, es muy bueno. En ScribeProlog también tenemos un solver de SAT incluido por defecto, no hay que instalar nada. En este caso lo llamamos CLPB y no es tan eficiente como Microsoft Z3, pero bueno, para el caso nos puede servir. ¿Es mejor modelar un problema como SAT o como Constraint Programming? Eso depende del problema en sí, ¿vale? No todos los problemas van a ser fáciles de llevar a SAT, eso lo primero. Y luego, incluso aunque tengamos problemas fáciles de llevar a SAT, va a haber algunos en los que Constraint Programming va a seguir siendo mejor y otros en los que SAT sí que va a ser mejor. En este problema, cuando tenemos tamaños de tablero pequeños, Constraint Programming encuentra las soluciones antes. Mientras que cuando empezamos a tener tableros ya muy grandes, de 1000 por 1000, ya SAT empieza a funcionar mejor, ¿vale? En este caso,
qué tendríamos que cambiar para pasar de nuestro constraint programming a nuestro modelo SAT. Realmente dos líneas. Las líneas en las que añadíamos las restricciones, lógicamente. En este caso, las restricciones de SAT en Scalier Prolog se añaden con SAT. Y ahí, bueno, la sintaxis es un poquito diferente, pero hacemos lo mismo. Mina tiene que ser 0 o false. Y para el caso de contar las minas que hay alrededor, usamos una opción dentro de los solvers de SAT, que es la cardinalidad. Es decir, que nos cuente cuántos dentro de esta lista son trues. Y tiene que coincidir con el número que teníamos en la casilla, ¿vale? Y es los únicos dos cambios que había que hacer para pasarlo a SAT. Vale, ahora vamos con un problema, otro puzzle un poco diferente. Y este también nos va a servir para ver la otra estrategia, la de MIP. En este caso es el problema de la dieta. Hay muchísimos problemas de la dieta porque los problemas de la dieta es simplemente tirar productos, inventarse números y que salga lo que Dios quiera. Básicamente nosotros tenemos 4 productos, cada uno con unas calorías, cada uno con un contenido de chocolate, azúcar, grasa y un precio. Y nosotros tenemos que cumplir unos requisitos nutricionales, bueno, son un poco inventados, pero básicamente necesitamos tener por lo menos 500 calorías, por lo menos 6 de chocolate, por lo menos 10 de azúcar, por lo menos 8 de grasa. Y entonces lo que se nos pide en este problema es, vale, queremos los productos que cumplan esos requisitos, pero que además sea la opción más barata. Es decir, que optimicemos sobre el precio. Vale, en este caso vamos a usar MIP. En este caso es un problema de programación lineal. La programación lineal es un subcaso dentro del MIP. En este caso la sintaxis dentro de Scalier Prolog es un poquito diferente. Primero tenemos que generar un estado y después simplemente añadir las restricciones. En este caso, estos son como sumas, entonces, bueno, primero vamos con la restricción de las calorías. 400 por el número de choco cakes, más 200 por el número de choco ice cream, más 150 por el número de colas, más 500 por el número de pasteles de piña. Tiene que ser mayor o igual que 500. Y así con el resto de restricciones. Luego, tenemos que estos no sean negativos, es decir, que el número de choco cakes que podemos tener no sean números negativos, ¿vale? Porque si no, entonces el optimizador puede empezar a hacer cosas un poquito raras, ¿vale? No tiene sentido. Como lo dicho, aquí está un poco más desestructurado, pero la idea es la misma. Tenemos que sacar las variables, que en este caso era saber el número de elementos que hay que comprar y saber los dominios. Si solo sabemos las variables y no sabemos los dominios, no tenemos la parte 1 hecha. Y después simplemente llamamos a la función de minimizar, en la cual minimizamos sobre los precios, ¿vale? En este caso los choco cakes valían 50, ¿veis? Los choco ice cream 20, las colas 30, los pineapples 80, y esto nos generará un estado final, el cual le podemos hacer peticiones, ¿vale? ¿Cuántos choco ice creams hay? ¿Cuántas colas hay? Y nos dice que nuestra dieta ideal sería, bueno, 0 choco cakes, 3 choco ice creams, 1 colas, 0 pineapples y costaría 90 céntimos. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esta aproximación de MIP, Mixed Integer Programming? Bueno, este tipo de problemas se pueden también resolver de forma muy eficiente, sobre todo si nos centramos dentro del subconjunto de la programación lineal, es decir, donde no metemos números enteros. Aquí habréis visto que los números de chocolates y cosas que tenemos no son números, o sea, son números enteros. Pero no es realmente esto sigue estando dentro de la programación lineal, ¿vale? Los números enteros suelen añadir bastante más cómputo, ¿vale? En este caso es un problema en el que podemos pensar que no hay números enteros, que todos son floats y no pasa nada. Hay un montón de solvers de gran calidad, algunos con muchos años de experiencia, IBM, Cplex, FicoExpress, Gurobi, quizá de los más populares, Jump, dentro del lenguaje de programación Julia. Y aquí, bueno, dentro de Scalier Prolog también tenemos nuestra librería incluida.
de Marcus Trisca se llama simplex, ¿vale? Porque ejecuta el algoritmo simplex. Lo dicho, es una muy buena opción si queremos realizar una optimización y obtener una solución factible, es decir, una solución que cumpla las condiciones que le estamos poniendo de restricciones del principio, es fácil de encontrar. ¿Vale? Ahora vamos con otro puzzle. Este puzzle es muy bonito, a mí me gusta mucho. Es el puzzle de la cebra. Os lo voy a enunciar, aunque es un poco largo, pero bueno. Bueno, hay 5 hombres de 5 nacionalidades diferentes que viven en las primeras 5 casas de una calle. Todos tienen 5 profesiones diferentes y cada uno de ellos tiene un animal favorito y una bebida favorita, todas ellas diferentes. Las 5 casas están pintadas de colores diferentes. Y entonces, después de hacernos esta introducción, empieza. El inglés vive en la casa roja. El español tiene un perro. El japonés es pintor. El italiano bebe té. El noruego vive en la primera casa de la izquierda. El dueño de la casa verde bebe café. La casa verde está a la derecha de la casa blanca. El escultor cultiva caracoles. El diplomático vive en la casa amarilla. La leche se bebe en la casa de en medio. La casa del noruego está al lado de la casa azul. El violinista bebe zumo de frutas. El zorro está en una casa al lado del doctor y el caballo está en una casa al lado de la del diplomático. Y la pregunta es, ¿quién tiene la cebra? ¿Y quién bebe agua? Vale. ¿A alguien se le ocurre una estrategia, una idea que podamos hacer para resolver este puzzle? Sí, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con Constraint Programming. El truco es asignar un número a cada casa, ¿vale? De ese modo, ahora lo vamos a poder hacer en CLPZ y vais a ver que es súper fácil. Lo primero, lo que hemos hecho antes en el problema de SetMoreMoney, crear variables, nacionalidades, todas, profesiones, todas, bebidas, todas, colores, animales. Evidentemente hay que leer. No nos dan el problema en un formato súper automático que podamos coger esto. Este proceso de achacar las variables los tenemos que hacer nosotros manualmente. Y luego esas variables pueden estar entre 1 y 5. Vamos a poner las casas. Una casa va a ser la casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4, la casa 5. Nos habían dicho que eran 5 casas que estaban en una calle. Pues 1 a 5. Luego vamos a usar la misma restricción que habíamos usado antes, la de all different, pero en este caso lo vamos a aplicar solo sobre los subgrupos. Es decir, dentro de las variables de nacionalidades, todas tienen que ser diferentes, no puede haber repeticiones. Dentro de las variables de profesiones, todas tienen que ser diferentes, no puede haber repeticiones, y etcétera, etcétera. Y ahora ya empezamos a leer lo mismo que estaba leyendo hace unos minutos, pero de una forma mucho más abreviada y mucho más fácil de entender. La casa del inglés es la misma que la casa roja, la casa del español es la misma que la del perro, la casa del japonés es la misma que la del pintor, la casa del italiano es la misma que la del té. La casa del noruego era la primera a la izquierda, le vamos a poner el 1 ya directamente. La casa verde era la que estaba a la derecha de la blanca, le vamos a poner la blanca más 1. La casa donde se bebía leche era la de en medio, le vamos a poner el 3. Y en este caso nos decía que la casa del noruego y la casa azul estaban al lado. Bueno, pues entonces puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Entonces aquí, para expresarlo de forma breve, vamos a poner que la diferencia, el valor absoluto de la diferencia tiene que ser 1. ¿Vale? Esta es un poco la más complicada, pero como veis, no es muy complicado. Y finalmente le llamamos al label, y el japonés tenía la cebra y el noruego era el que bebía el agua. Vale, sé que hay gente que le va a gustar, porque este es un problema que sirve también para gestión de proyectos y para hacer cosas de ese estilo. En este problema vamos a intentar limpiar una habitación que está llena de armarios y tenemos, bueno, somos 4 amigos y hay algunas cosas que, bueno, necesitan más de una persona para moverse, esas tareas llevan cierto tiempo, etc.
Además, vamos a ver que hay unas restricciones de que, bueno, hay que sacar la cama antes que el piano. Este problema nos lo dan con una tabla, ¿no?, donde tenemos las cosas que hay que mover. Vale, aquí las sillas son del 1 al 4, para que no fuese todavía más grande. Y cada mueble que hay que mover, pues necesita unas personas, lleva un tiempo, y algunas hay que moverse antes que otras, ¿vale? Es decir, la cama, por ejemplo, hay que moverla antes que el piano, porque no podemos sacar el piano si no hemos sacado antes la cama, ¿vale? Y hay de otro estilo. ¿Cómo podemos hacer esto con String Programming? Bueno, pues hay una restricción que es un poco especial porque es bastante común usarla, que se llama cumulative. La restricción de cumulative nos permite expresar una serie de tareas donde se va a usar un recurso limitado. Y lo que queremos obtener es que nos des una distribución de tiempos, de tareas, donde empiezan, le damos la duración nosotros, cuando acaban, de modo que en ningún momento, en ningún slot temporal, se esté sobrepasando el uso de recursos de ese recurso limitado, en este caso las personas. Con eso tendríamos ya una distribución donde seguramente sea más corta que hacer todo secuencialmente, ¿vale? Porque nos permitirá ya ciertas tareas paralelizarlas. ¿Qué pasa? Que eso no va a cumplir la restricción que habíamos puesto de que ciertas tareas hay que hacerlas antes que otras. Eso Cumulative no lo sabe. Pero eso lo podemos hacer nosotros fácilmente usando las restricciones aritméticas que hemos visto antes, ¿vale? Las de igual, mayor que, etc. Y eso nos dará un plan de mudanza que es factible, ¿vale? Pero en este caso, el problema nos pide que queremos el que tarde menos, es decir, el óptimo. Entonces, tendríamos que mirar los tiempos de finalización de cada tarea, quedarnos con el máximo y minimizar ese máximo, ¿vale? Con eso obtendríamos la solución óptima. Y dicho y hecho, ¿vale? Generamos las variables, en este caso las variables, ¿cuáles van a ser? El tiempo de inicio de cada tarea y el tiempo de finalización de cada tarea. Aquí estoy poniendo todas, realmente no hacen falta todas, solo hacen falta las que luego vamos a usar aquí abajo. Bueno, y los de finalización hacen falta todos. Luego, aquí metemos las tareas, aquí metemos la duración de la tarea, o sea, cuando empieza, la duración, cuando acaba, el número de personas que utilizan, y esto es un identificador de tarea que no vamos a usar. Luego, añadimos las restricciones que teníamos puestas en notas de, vale, hay que mover la cama antes que el piano, entonces el tiempo de finalización del piano tiene que ser menor que el tiempo de inicio, el tiempo de finalización de la cama tiene que ser menor que el tiempo de inicio del piano, ¿vale? Y con el resto hacemos lo mismo. Bueno, esta era la llamada cumulative, que la puse en otra tal. Ahí poníamos el límite de que hay 4. Y luego el nth time, bueno, cogemos todas las variables de nth y les hacemos lo mismo, con almohadilla igual, les hacemos el máximo para tenerlas todas dentro del constraint programming, todas traqueadas, y las pasamos a labeling. Labeling es como label, pero aquí sí que me deja poner los ajustes. En este caso le estoy poniendo que use una búsqueda FF y luego que me minimice por nth time, por esa variable, ¿vale? Que tengo que sacarlo. En este caso, la solución de este puzzle es que lo podemos sacar en 82 slots de tiempo, ¿vale? Es el tiempo óptimo de hacer esa mudanza. Vale, para acabar, no sé cómo tal voy de tiempo. Vale, voy bien. Para acabar, voy con este problema que es el problema de las 3 jarras. Este problema se puede resolver de muchas formas. Quizá la forma en la que lo voy a hacer no es la forma más obvia, pero la quería hacer así para demostrar también otro uso que tiene el constraint programming, ¿vale? Este problema seguramente lo hayáis escuchado muchos. Tenemos 3 jarras, una de 3 litros, otra de 5 litros y otra de 8 litros. La de 8 litros está llena de agua, las otras 2 están vacías. Y echando agua de unas a otras, tenemos que conseguir en alguna jarra 4 litros exactos. Como os he dicho, hay muchas maneras de resolverlo, incluso dentro de Schrödinger Prolog
la manera en la que voy a presentar no sería la primera manera en la que yo lo abordaría. Pero nos va a servir para introducir un elemento nuevo. Y es que algunos problemas los podemos codificar como un autómata finito determinista. Y luego los podemos resolver con CLPZ de forma automática también. ¿Qué es un autómata? Bueno, pues un autómata no deja de ser una máquina de estados, la cual, bueno, pues tenemos unos estados de origen, unos estados final, y luego tenemos pues unas transiciones que se pueden definir de muchas formas. Para CLPZ se llaman arcos. Y de esa forma, si podemos llegar hasta un estado final, bueno, pues eso se puede resolver, ¿vale? Además, la librería nos va a ir diciendo qué pasos hemos tenido que dar para llegar hasta ese estado final. Entonces, vamos a hacerlo así, con lo del autómata. Bueno, el estado de origen es muy fácil. En este caso sabemos que solo hay un estado de origen, que es que la jarra de 8 litros esté llena y las otras estén vacías. En este caso voy a representar el estado del problema con 3 números y 2 guiones entre medias, ¿vale? Siendo aquí, es que es al revés que en la gráfica esta. Perdón, me pasa. Aquí la jarra de la derecha del todo es la de 8, la del medio es la de 5 y la de la izquierda es la de 3 litros, ¿vale? Entonces, el estado inicial ya lo tenemos, va a ser 008 y ya está. Los estados finales, bueno, esto ya tiene un poco más de enjundia. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar una lista de todos los posibles estados de este problema. Entonces, vamos a usar un CLPZ aquí, nada, enanito, pequeño, de estas 3 líneas. Vamos a generar 3 variables, A, B y C, cada jarra, entre 0 y 8. La suma de A más B más C tiene que ser 8, porque no podemos meter agua ni podemos sacar. Y si llamamos a label nos va a dar una solución donde, bueno, es muy obvio, una solución donde se cumplen esas dos condiciones, que A, B y C están entre 0 y 8 y que A más B más C es igual a 8. Vale, eso nos daría una solución. Entonces, lo que hacemos es meterlo dentro de un find all para que nos dé el listado de todas las soluciones y además nos las deje en el formato que os he dicho, separado por guiones. ¿Vale? Con eso ya tenemos todos los estados del problema. Ahora, para filtrar los estados finales, lo que vamos a hacer es, por un estado S dentro de la lista de estados, vamos a ver si A es igual a 4 o, esto significa o B es igual a 4 o C es igual a 4. En este caso, como está dentro del find all, por un S de estados va a significar, voy a iterar sobre todos los S de estados para ver cuántos cumplen realmente lo de que A es igual a 4 o B es igual a 4 o C es igual a 4. Esos son los estados finales. Y ya los tendríamos así, ya está. Ahora vamos a hacer las transiciones, ¿vale? Que en CLPZ los llama arcos. Los vamos a definir primero con unas plantillas y luego los vamos a generar explícitamente, porque CLPZ los necesita aquí de forma explícita. En este caso, el arco se basa en, bueno, partimos de un estado, hago una operación, cada una tiene un identificador, hay 6 operaciones. Aquí he puesto el comentario de básicamente qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, esta sería tirar el agua de la jarra A a la jarra B. Esta sería tirar el agua de la jarra A a la jarra C, etc. Y le pongo un identificador para luego poder reconstruir el camino y dar una solución. Aquí a la izquierda está el estado antiguo y aquí a la derecha el estado nuevo, que es lo que pasa antes de hacer la acción y lo que pasa después de hacer la acción. En este caso, calculamos lo primero la diferencia, ¿vale? Que es lo que vamos a echar de la jarra A a la jarra B, que puede ser o todo el contenido de A o lo que puede entrar de A en B, porque si no hay suficiente contenido, no hay suficiente hueco en la jarra de B para meter lo que había en A, pues no vamos a tirar el agua. Está contra el problema. Y con esa diferencia, bueno, calculamos que las jarras nuevas, una tiene que ser la jarra anterior menos la diferencia, y tal tiene que ser la jarra anterior más la diferencia. Y la otra se queda igual, no tiene ningún misterio.
son todas iguales. Luego, enumeramos todos los arcos, una técnica muy parecida, llamamos a find all, sacamos los miembros de estado, mientras que no sean el mismo miembro, esto simplemente es para agilizar cálculos, pues sacamos un listado de todos los arcos, ¿vale? Nos va a dar estado, acción y estado final. Pues ya tenemos todo, tenemos los estados, con los estados calculamos los estados finales, con los estados también podemos calcular los arcos, y aquí vamos a pedir que nos diga el listado de pasos que tenemos que hacer para ir desde el origen, el source, el 008, hasta uno de esos estados finales, cualquiera nos valía, a través de esos arcos. Le damos a label y nos resolvería el problema. En este caso, esta es la solución bonita, la he puesto ya. Lo primero que habría que hacer es, bueno, partiendo del estado inicial, pues habría que tirar la de 8 en la de 5, nos quedaríamos con una de 5 y una de 3, etcétera, etcétera. Y nada, en 6 pasos llegamos a un estado que cumple las condiciones del problema, en el cual tenemos 4 litros en la jarra de 5. Bueno, ya voy a acabar. Como conclusión, bueno, quería enseñaros esta cosa tan rara que es la Constraint Programming. Es una forma diferente de abordar los problemas. No es válida para todos los problemas, pero para los que sí que lo es, bueno, es una forma muy interesante porque nos permite olvidarnos de la implementación, olvidarnos de tener que pensar en un algoritmo y nos centra solamente en entender el problema a la perfección, en poder formalizarlo de una forma correcta y simplemente preocuparnos en eso, en entender bien el problema y todas sus derivadas. Me gustaría agradecer a este libro. Este libro es el que me ha enseñado prácticamente todo lo que os he enseñado aquí en esta charla. Tiene muchos más ejemplos. Es Constraint Solving and Planning with PCAT. Este usa otro lenguaje de programación que es PCAT. Bueno, es un derivado de Prolog, un poco todavía menos usado. Pero es muy interesante este libro, se puede descargar de forma gratuita de la página de los autores y tiene muchos más problemas como estos, ¿vale? También dar las gracias a Marcus Triska, que es el que ha desarrollado las librerías que hemos usado para estos ejemplos, CLPZ, en el caso de Constraint Programming, CLPB, en el caso de SAT, Simplex, en el caso de MIP. Y Mark Thom y otros desarrolladores de Scalable Prolog por el trabajo que han hecho en este sistema, que es un Prolog moderno, estándar, hecho en Rust, eventualmente será rápido también. Bueno, hay una reunión que tuve con ellos dos, con Mark Thom y con Marcus Triska, en París hace menos de un mes, en el que pudimos debatir de muchas cosas de este estilo. Y nada, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Puedes darle al micro, que es que... No, es que es para que se grabe. Hola, sí. Bueno, mi pregunta es, ¿tienes algunos tips para entender si tenemos, por ejemplo, si tenemos un problema y queremos resolverlo con Constraint Programming, pero no sabemos si tenemos todas las formas, en el code está correcto o si no hay solución? ¿Hay algunos tips que podemos hacer para buscar Bueno, si hay alguno? hay como varias cosas ahí. Lo primero, ¿qué pasa si un problema no tiene solución? Puede no tener solución pues porque puede ser demasiado abierto, quizá. En ese sentido, la búsqueda se encargaría de encontrar simplemente un ejemplo en el cual cumpliría, aunque pudiese haber más. Eso es una cosa que nosotros realmente podríamos luego preguntar, oye, ¿y tienes otra solución diferente? Sí que podría. Si no tienes solución porque no hay solución, debería decirte que no hay solución. ¿Vale? O sea, en vez de... Mira, hay un montón de sitios en los que... Pues estoy buscando una terminal. En las que aquí aparece un true. ¿Vale? Si apareciese un false, no habría solución. ¿Vale?
porque no ha podido encontrarlo. El sistema, en teoría, es completo, es decir, que no se pasa por alto soluciones. Pero puede ser que es una solución errónea porque tienes un erróneo... En la formulación del sí, problema. sí. Sí, eso puede pasar, Y claro. no sé si si tienes algunas, no sé, tips para... Tips de debugging. Hombre, sí, una cosa que se puede hacer, sobre todo en constraint programming, en el resto de técnicas no tanto, es que podemos coger cachos del problema y probarlos por separado. Y de hecho, bueno, aquí no es que no tengo ningún ejemplo. Si nosotros tenemos una variable de constraint programming que no hemos pasado todavía por label, podemos ver, o sea, el intérprete de Prolog nos dice en qué rango se encuentra en ese momento. Entonces nos puede servir para ayudar también a ver realmente qué está haciendo por debajo. Vale, gracias. Usa el micrófono. Sí, vale, se escucha. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el último ejemplo que has puesto de las jarras? Si el número de jarra es n, porque, por ejemplo, en el programita este describías Claro, pasos, supongo que es factorial de n por el número de jarras, ¿no? Los pasos que das o sea, las funciones arc que ponías de la jarra A a la jarra B es n factorial, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes un número bastante alto? ¿Lo tienes que picar todo? ¿Automatizas algo? Lo puedes automatizar, sí. O sea, realmente, de hecho, lo de las jarras que os he puesto, lo de los arcos, esto literalmente son plantillas para luego automatizar. Lo que realmente le tenemos que pasar a Automaton es la lista de todos los arcos con todos los estados de forma explícita. Lo que paso es que uso findAll para sacar todos a partir de esas plantillas. Nada te impediría generalizarlo todavía más y generar una lista que sea todavía con muchísimos más casos, ¿vale? Posiblemente en ese caso este problema se resuelva mejor de otra forma. Pues ya os digo que este problema realmente, esta forma de resolverlo es un poco atípica, rara, pero quiero enseñaros también que se pueden modelar problemas como autómatas y resolverse así. Vale, gracias. Estaba pensando en la performance de un algoritmo, ¿no? Si un algoritmo es lineal o es cuadrático o es exponencial. En las soluciones estas, en los programas estos, ¿el concepto ese tiene sentido también o no se piensa en ello? ¿Cómo funciona? Sí, sí tiene sentido. No me he querido centrar mucho en cómo funciona por debajo porque el objetivo no era enseñaros cómo funciona por debajo, algo que no sabéis lo que es seguramente. Pero sí que existe y de hecho el labeling, que es la forma de label que nos permite poner opciones, nos permite especificar diferentes estrategias de cómo se va a buscar, qué elementos hay que probar primero. Y eso, hay ciertos problemas en los que hay muchísima diferencia en los tiempos de respuesta. En general, este tipo de algoritmos, pues ya os he dicho, el problema del SAT es un problema NP duro, o sea, son resoluciones que son duras, o sea, algorítmicamente son complejas, pero bueno, son genéricas. ¿Sí? En el primer ejemplo que has hecho del Send More Money, Sí. aparte de pensar cómo se podría resolver, me estaba viniendo a la mente y digo, ¿cómo crea la gente esos puzzles para que solo tengan una solución y tengan sentido las palabras? Bueno, ir en el sentido contrario, vaya. Sí, en este caso es relativamente fácil, porque este problema es muy rápido de resolver. Entonces, tú simplemente podrías ir haciendo pruebas. Mira, y en este caso da lo mismo. La primera me ha dado true y aquí le pedí, porque eso se lo puedes pedir, es la tecla N o la tecla punto y coma, que te busque más soluciones. Y en este caso me dio false. Eso quería decir que esa solución era única. Vale, entonces tú simplemente podrías meter todo eso dentro de otro programa que lo que hiciese fuese ir generando combinaciones e ir probándolas a ver si esas combinaciones tienen solución única o no, o igual no tienen solución. Y de esa forma también les podrías generar de forma automática. Bueno, pues no sé si hay algo más.
No sé qué tal de tiempo. Ah, perfecto. Ya podéis ir a la siguiente.